Muy bien, estamos de regreso, penúltimo bloque de este Más Positivo de día viernes. Tenemos ya a nuestro invitado Jaime González Colville, historiador maulino, con quien vamos a estar conversando sobre algunos lugares que tiene la región del Maule con bastante historia y al mismo tiempo pueden ser turísticos. ¿Cómo está, don Jaime? Bienvenido. Muchas gracias, Matías, por la invitación y aquí estamos para conversar el tema recurrente de siempre, la región del Maule, que tiene mucha historia. Quedan algunos días de vacaciones todavía, al menos la próxima semana. Sí. Algunos van a tener las primeras semanas de marzo incluso. Así que pueden también hacer turismo dentro de la misma región. Vamos a comenzar con el ramal Talca-Constitución, que quizás es como el espacio o el medio de transporte que caracteriza la región del Maule. Este tren, este ramal que conecta Talca y Constitución. ¿Cuáles son los orígenes de este ramal? Bueno, este ramal, hay una serie de errores en las fechas. Yo he visto por ahí, con todo el respeto, que son muchos amigos míos pseudo investigadores que han dado fechas bastante errónea. Ese ramal se inauguró el 13 de agosto de 1892 y fue recorriendo fue llegando de estación en estación hasta que llegó a la orilla del Maule, del río Maule, en 1905 aproximadamente. Y ahí se detuvo porque la construcción del puente era una obra mayor. Entonces ahí los pasajeros bajaban al río y una lancha los llevaba hasta Constitución, que era un viaje bastante heroico. Finalmente, en diciembre de 1915, bajo la presidencia de don Ramón Barros Luco, se logró construir el puente, que es el que estamos viendo ahora, y que fue un puente construido conforme las técnicas que llegaron a Chile en 1896 y en 1890, con la cual se construyó la Torre Eiffel, que aún está en París, la cual yo he estado 2 o 3 veces ahí. Y esa torre tiene una viga Pratt, que es una viga en curva, que la hace prácticamente interrumbable a los sismos nuestros. Puentes de ese tipo hay en Perquilauquén, está en pie, el de Maule está en pie, y este que también está en pie, y para el sur está el de Malleco y otros más. La región del Maule tuvo varios ramales. Tuvo un ramal de Cauquenes a Parral, de Parral a Cauquenes, uno de Linares a Panimávida, otro de Curicó a la costa, y este es el único ramal sobreviviente. Y hubo un proyecto, un ramal que pretendía llegar de Cauquenes a Tapeyúgue, y este ramal y otro de Talca a San Clemente. Y este ramal se construyó como una continuación del ramal de San Clemente a Constitución. La idea era hacer un ramal bioceánico, por así decirlo. Idea que se ha reflotado ahora, pero hay un problema, y yo lo he dicho varias veces y lo he publicado varias veces. En Constitución se han intentado 3 veces construir un puerto, un puerto marítimo, porque Constitución nunca ha tenido puerto marítimo, solamente ha tenido puerto fluvial, pero ha sido imposible por el oleaje que hay. En 1922 se empezó a construir un puente que estuvo 20 años construyéndose por una empresa británica, gobierno de don Arturo Alessandri. Se invirtió una cantidad enorme de plata y el puerto finalmente fue destruido por el mar y todavía se ven los molos a la orilla de la playa. Así que este ramal es un sobreviviente, presta una labor notablemente social por la gente que viaja en él, y es una reliquia. Ojalá se mantenga. Lo que yo le he dicho a las autoridades es que ojalá se cambiaran los rieles, que son los mismos rieles que están desde la fundación. Se han cambiado algunos, pero son los mismos rieles que están desde la construcción, como digo, en 1892. 1892. Harto tiempo y bueno, cómo ha ido también
cambiando la manera en que se llegaba hasta la comuna de Constitución. Bastante novedoso que fueran en lanchas en un inicio, hasta que no se detuvo ya en concreto este puente. Ahora sabemos que hay varias estaciones, ¿no?, que están o quedaron destruidas producto del terremoto, y al mismo tiempo este año al menos se contempla la renovación de este ramal, ¿no? Hemos visto estos modelos brasileños, que hasta cierto punto, claro, va a traer lo más probable mayor confort a las personas que hacen uso de él, ¿no?, que se movilizan entre Constitución y Talca, pero se pierde un poco la tradición de este tren, al menos como esos carros que veíamos nosotros. ¿Qué es lo que se espera o se estima ocurra con el actual tren que cumple esta labor? Muchos indican dejarlo como un espacio para la visita también de las personas, una vez que lleguen estas otras máquinas. Sí, mira, el primer tren era a carbón, y en Chile aún hay trenes en el sur que tienen el recorrido a carbón, con máquina a carbón, que es muy, digamos, que es muy folclórico, que es muy tradicional. Después fue a petróleo, que es como es hoy día, pero la verdad que la gente busca el viaje y ojalá mientras más cómodo sea mejor, ¿no? Creo que al cambiar los carros, en cierta manera se va a hacer más notable el flujo turístico. No es un tren que deje utilidades. Yo sé que el Ferrocarriles del Estado debe inyectar una bastante cantidad de recursos para mantenerlo, y eso ha hecho que todos los años haya una discusión sobre el tema. Pero es un ramal interesante, es un viaje muy bonito, va bordeando el río Maule, y bueno, si se moderniza, tanto mejor. Por el funicular de Santiago que sube al Cerro San Cristóbal se inauguró en 1905 y se ha cambiado varias veces. Bueno, aquí nosotros podemos observar en las imágenes que la línea férrea está, el movimiento indica que la línea férrea ojalá fuera renovada, ¿no?, con no riel unido, sino con riel soldado. Jaime, vamos a hablar de otro lugar, y aquí vamos a trasladarnos a la comuna de San Javier, porque esta es una localidad que, como muchos indican, quizás detenida en el tiempo, que es Niribilo. Sabemos, tiene esta iglesia que es patrimonio, y que bueno, esta zona también guardaba relación con O'Higgins, según se cuenta. Sí, la iglesia de Niribilo es de 1832, cuando se construyó por parientes de O'Higgins. O'Higgins aún vivía, y se construyó en Niribilo porque por Niribilo, Huerte Maule, pasaba el Camino Real, que corresponde a la Ruta 5 de hoy, y ese Camino Real se mantuvo hasta 1792, en que el viaje se hacía cruzando el vado en el Morro, que era bastante difícil. De ahí seguía por Niribilo, el Camino Real pasaba frente al templo de Niribilo, seguía hasta Huartemaule, después Sausal, después Empedrado, y después Cauquenes, y finalmente hasta Concepción. Ese Camino Real, como digo, hizo que estos pueblos florecieran. Niribilo fue comuna hasta 1927. Huartemaule fue comuna hasta 1927. Niribilo tuvo uno de los más importantes lavaderos de oro en la época del auge del mineral en la zona. Incluso el retén de Carabineros que se instaló ahí, apenas se fundó Carabineros, fue justamente por la gran cantidad de oro que salía. El templo de Niribilo, a mí me tocó tramitar su declaración de monumento histórico en 1985, y
es un templo que espera restauración y se hizo a la Virgen del Carmen porque O'Higgins era devoto de la Virgen del Carmen. Y cuando O'Higgins muere, en 1842, octubre, en Lima, la primera misa que se hace en su memoria se hizo en ese templo. Y esto tiene una historia bien significativa, ¿no? Que gracias a este templo se declaró a la Virgen del Carmen como patrona de Chile, reina de Chile, porque un hermano del Papa Pío XI vivía en esta zona y se vino a vivir cuando su hermano aún no era Papa, y cuando es electo Papa, su hermano lo llama a Roma para que le ayude, y él vuelve a Roma y le habla de esta zona, y es ese Papa el que en 1922 declara a la Virgen del Carmen patrona de Chile, porque O'Higgins en 1818 la declaró reina de las Fuerzas Armadas o patrona de las Fuerzas Armadas. Y ese hermano del Papa dejó una carta que el año pasado con el alcalde Jorge Silva la dimos a conocer. Yo la conservaba digitalizada, que la saqué en una visita que hice a los archivos del Vaticano, y ahí él cuenta y le dice y le cuenta a la Lisboa que está intentando esto, pero que se va a demorar un tiempo porque su hermano tiene otras ocupaciones como pontífice. Pero no pasan 2 o 3 meses y el Papa designa a la Virgen del Carmen patrona de Chile gracias a Niribilo. ¿Y cómo guarda también relación el pueblo, ¿no? de Niribilo con finalmente quien fue el intermediario, podemos llamarlo, de tener a la Virgen del Carmen como patrona de Chile? Hay todo un fervor religioso que se mantiene hasta nuestros días. Exacto. Se hacen cantatas en honor también a la Virgen del Carmen. Mencionó el Camino Real, que también estaba relacionado, bueno, que era común a Niribilo en su momento, ahora recordar que es una localidad dentro de la comuna de San Javier, y Huerta de Maule que también guarda un pasado histórico dentro de este Camino Real, tengo entendido, ¿no? Sí, Huerta de Maule tuvo una gran preeminencia económica. Cuando se funda San Javier, en 1852, Huerta de Maule le disputa a San Javier el que la villa se ubique en ese lugar, porque en ese momento San Javier, o digamos los terrenos de San Javier, no tenían mayor preeminencia económica, y Huerta de Maule sí. Huerta de Maule tenía familias muy poderosas, tenía una producción vitivinícola, agrícola bastante notable. Entonces ellos pidieron que San Javier se fundara en esa localidad. Ahora, cuando se funda la gobernación, digamos la intendencia, la provincia de Linares, y se crea la intendencia de Linares y la gobernación departamental de San Javier, nuevamente Huerta de Maule le disputa a San Javier que la sede de la gobernación quede en Huerta de Maule. Había familias ahí, como digo, del Solar, Bustamante, y ya se había fundado Huerta de Maule, tal como estamos viendo, en 1754, pero en 1681 ya se había instalado ahí una capilla de franciscanos que era una hospedería, que era donde se hospedaban los viajeros que viajaban del sur, desde el norte hacia el sur, se hospedaban en esa hospedería de los franciscanos. De manera que en Huerta de Maule, yo hice una nota hace unos días atrás, cuando estuvo a punto de incendiarse, lo que habría sido un verdadero drama, del heroico salvataje que hizo el municipio junto con su personal, bomberos, CONAF, los aviones, en fin, que todo el mundo, digamos, hizo un gran esfuerzo por salvar a esta aldea, que es universal, porque una novela de Mariano Latorre, publicada en 1920,
está situada en Huertemaule. Y esa novela ha sido traducida a 4 idiomas, inglés, alemán, está en francés y desde luego está en España también, publicada en una editorial muy importante de Madrid. Y eso hace que sea conocida en todo el mundo y Huertemaule no lo sabe. Por eso que la piedra que pusimos, ahí me tocó intervenir en 1977, casi un siglo, medio siglo atrás, dice Huertemaule a Mariano Latorre, cuya novela Surzulita hizo de esta aldea universal. De manera que es una aldea que además impuso las fiestas de San Francisco, que se mantiene hasta nuestros días, y que es una de las fiestas religiosas más antiguas del país, tiene prácticamente 4 siglos, casi desde la llegada de García Hurtado de Mendoza, que fue el gobernador que reemplazó a Pedro de Valdivia. En el año 95, si mal no recuerdo, yo hice la tramitación para declararlo zona de protección arquitectónica, lo que también hice con Niribilo, para lograr mantener los corredores y las casas y no sacan construcciones que rompan el estilo, digamos, de estas aldeas. Ahí estamos viendo al menos imágenes de lo que es la fiesta de San Francisco cada año, sí, donde llegan, digamos, guasos de distintas zonas, de Curicó incluso, y de otros puntos del país. El año pasado ahí Yanko Morales llegó bastante tarde luego de esa peregrinación que se hace con la imagen de, sí. de Había San Francisco. una tradición ahí que cuando les iba bien, en las cosechas pasaban con los caballos mirando hacia el santo, y se le iba mal, pasaban con los caballos dándole la espalda al santo. Ya. Digamos, ellos cifraban su éxito o su fracaso en la cosecha en el apoyo o no apoyo del santo, más o menos como lo que sucede con San Sebastián, ¿no? Hay comerciantes que trabajan con dándole un porcentaje a San Sebastián, y cuando no les paga la multa les va mal. Este es el momento en que ellos van pasando frente al santo. Una fiesta que, como te digo, tiene 4 siglos. O sea, yo creo que es una de las fiestas más antiguas, o es la más antigua de nuestro país. Y ya para ir concluyendo el bloque, ya hemos hablado del Ramal, hemos hablado de Niribilo, Huerta de Maule. Hablemos también de Villalegre, que tiene gran historia. Sabemos que es la cuna en la zona de Guaraculén del abate Molina, y de esta iglesia también que está en la parte céntrica de la comuna, y que lamentablemente hace unos días, fin de semana, se supo de la destrucción de esta imagen del Niño de las Espinas. Sí, esa parroquia fue fundada en 1890, fue el primer monumento histórico que yo tramité en el año 1978 por estar ahí los restos del abate Molina. El abate Molina nació en Guaraculén, como mencionas tú, y esa parroquia tiene un origen bastante significativo porque fue fundado por la familia del cardenal Raúl Silva Enríquez. Su padre, don Ricardo Silva, su madre, doña Mercedes Enríquez, fueron los padrinos prácticamente de los altares, y quienes colaboraron activamente en construir este templo, que fue consagrado 2 años más tarde como parroquia. El templo sufrió graves daños durante el terremoto, se derrumbó parte de él, y hubo una larga discusión en la cual me tocó participar con el Consejo de Monumentos Nacionales, ya que unos pretendían reconstruirlo. Reconstruirlo significaba destruirlo y hacerlo de nuevo, pero hubo otros que estábamos por la restauración, o sea, volverlo la misma construcción, el mismo tipo que había sido antes del terremoto, lo cual se logró. Pero además la zona donde está ubicado el templo, entre la avenida Serafín Gutiérrez y la avenida España, es zona de protección arquitectónica, que es donde están los naranjos más antiguos de Villalegre, que tienen 92 años. Fueron plantados en 1933 por el alcalde
Serafín Gutiérrez, y tienen y se han mantenido muy bien, digamos, y se han expandido por toda la zona. En 1933 el alcalde don Serafín Gutiérrez, que era español, da cuenta a la sala de regidores que había comprado 150 naranjos de él, de su bolsillo, para plantarlos en la calle Comercio de la época, hoy día Abate Molina, y Artesanos, que era la calle que llevaba hasta la Balsa del Peumo, y que ahí permitía pasar la Balsa del Peumo y seguir hasta Huerte Maule, y de ahí hasta Sausal, Empedrado y Cauquenes, que era el camino que existía antes que se hiciera el camino longitudinal, que es la Ruta 5 de hoy. Bueno, parte de la historia también de la comuna de Villa Alegre. Perdón, ahí digamos se ve en la placa los nombres de los, que está el padre ahí del cardenal y la madre del cardenal. A mí el cardenal me decía... Ahí está. Claro, ahí esa placa fue ubicada cuando el cardenal cumplió el centenario de su natalicio. El cardenal me decía que él aprendió a rezar y a escuchar misa en el templo de Villa Alegre, porque él venía mucho, hasta sus últimos años, a Villa Alegre, al templo. Y recordar que antes del Concilio Vaticano II todas las misas eran en latín. Exactamente. Había todo un rito que era muy distinto a lo que, claro, actualmente se conoce. Eran de espalda también a los finalmente fieles. Y hay una cosa que yo se la pregunté varias veces al cardenal, al cardenal Raúl Silva, que cuando se eligió al Papa Juan Pablo I, el cardenal Silva sacó 2 votos. Y yo se lo pregunté varias veces, me dijo, nunca van a elegir a un Papa americano. Pero resulta que el Papa Francisco es argentino. Sí. Entonces, y él en ese momento tenía la vicaría de la solidaridad. Está Chile muy, digamos, muy vigente en el mundo por lo que ocurría aquí, y el Papa y el cardenal Silva era una figura mundial por la defensa que él tenía de los derechos humanos. Entonces, pero usted sabe, me dijo que el concilio para elegir un Papa es secreto, pero dentro de los círculos de la Iglesia se dice que él sacó 2 votos para ser pontificio. Habría sido un Papa chileno y no argentino. Y ahora también está, al menos por la contingencia que está el Papa Francisco, ya se especula respecto a lo que puede ser un nuevo llamado a cónclave. Así que hay que estar pendiente de esa información. Creo que no sé si Fernando Chomalí alcanzó o todavía no nombrado cardenal, pero algo se había trascendido hace algunas semanas que iba a ser nombrado al menos cardenal, pero tendríamos al menos a un representante chileno nuestro, sí, en el caso de un conclave. Ahora, decían que donde están los retratos de los papas en el Vaticano, que yo lo vi, el retrato del Papa Francisco ocupa el último y no hay espacio para más papas. Entonces se especula que si es cierto lo que dice algunas profecías, que este sería el último Papa. Y después vendría, no sé, pero que ya, digamos, no hay donde poner más retratos. Bueno, la Santa Iglesia sabrá cómo resuelve eso. Pero anoche un comentarista en Roma decía eso. Mire. Bien, un tema también que podríamos abordar, el tema de los concilios. No, ahí yo no soy prefiero no meterme en los concilios. Jaime González Colville, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación, muchas gracias, buenos días. Bien, nosotros vamos a un corte comercial, 11:43. Mauricio Gutiérrez va a estar dando vueltas y entregándonos algunos datos acá en la comuna de San Javier. Vamos al corte, el último, y regresamos.